¿Qué tengo acá en la mano? Llaves. Quiero que tú te imagines que te dan un manojo de llaves para que seas tú tomando control de una gran mansión. Si te están dando las llaves, te están dando la autoridad para tú entrar en esa mansión y dirigir ese lugar, ¿verdad? Cada llave vas a tener que conocerla, vas a tener que saber cuál es la llave de la parte del garage o la parte del fondo de la estancia, qué lugares se abren con cada llave, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que entender que tenemos que ponerle una etiqueta a cada llave? Porque cuando tenemos muchas llaves, ¿qué nos pasa a veces si son iguales o son parecidas? Nos confundimos, ¿verdad? Y podemos cometer el error de meter la llave en una cerradura que no es. ¿Y qué puede pasar? ¿Verdad? Ahí está. Entonces, yo quiero que ustedes hoy puedan entender que todos nosotros en nuestra vida espiritual recibimos un manojo de llaves. ¿Qué pasa con esto? Cada llave dijimos que abre un cerrojo, ¿verdad? No puedo con toda, solo que sea una llave maestra, pero todavía no voy a hablar de eso. A lo que sí quiero hablar es que cuando nosotros vamos a abrir puertas, nosotros no vamos a empujar la puerta, nosotros no vamos a forzar la cerradura, nosotros no vamos a ir por la vida o entrando a lugares de la casa a empujones, o podemos. Así pasa con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros conocemos los nombres de Dios, nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestro Dios es tan poderoso y somos nosotros lo que limitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchísimos nombres y esos nombres son como cuando recibimos este llavero. Cada llave está guardada especialmente para una cerradura. Cuando nosotros empezamos a crecer y entender lo que es Dios, nos damos cuenta que tenemos un llavero completo. El problema cuando tenemos el llavero y no diferenciamos los nombres, nuestras oraciones quedan limitadas. ¿Qué sucede con las llaves? Las llaves son un recurso para abrir o una caja fuerte, una habitación, una casa, las cerraduras de rejas para poder entrar a esa tranquilidad, a ese reposo. Ahora, todos nosotros necesitamos entender y conocer los nombres de Dios para poder tener y usar todo el llavero completo. Vamos a la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 19. Recibir la llave correcta o las llaves correctas está para todos, amados, no para algunos. Ustedes tendrían que tener la mano abierta para recibir ese llavero completo. El problema es que muchas veces el Señor está ahí para extender las llaves completas, el llavero completo, y ustedes simplemente toman de una llavecita. Y solamente una llavecita usan, en vez de usar, todo que el llavero. San Mateo capítulo 16, versículo 19, la palabra del Señor dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Esta palabra estaba dirigida para Pedro. Y hay una cierta confusión en esta palabra y a veces distorsionan a la hora de predicar. Y yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente, que en el antiguo Oriente las llaves no solo abrían puertas, eran simbología de mayordomía y de autoridad delegada.
Cuando comencé dándoles la ilustración, les dije que ustedes pensaran que les dan unas llaves para abrir una mansión y que esas muchas llaves, cada una está preparada para una cerradura específica. Entonces, ¿qué pasa? Pedro es constituido como el administrador principal del reino de los cielos. Pero lo que el Señor le dice a este varón es que Él está para atar y para desatar. Pero la palabra se refiere a atar, es prohibir. Y desatar es realmente que permite. ¿A qué se refería esta palabra? Esta palabra se interpreta, amados, que este varón tiene la capacidad de interpretar la ley, la palabra, aplicarla, pero también tiene la capacidad de decir esto no, porque no está en la palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sucede con esto? Es predicar la palabra de Dios te abre una llave. El reino de los creyentes tiene el llavero ¿qué? Completo. Ahora, abrir el reino es para los que tienen identidad, los que conocen los nombres del Señor. Y cuando nosotros empezamos a luchar por conocer más al Señor y empezamos a conocer más la palabra del Señor y los nombres del Señor, nos tenemos que dar cuenta, amados, qué pasa con la llave. Las llaves tienen muescas, se llaman muescas a esas ranuras que tiene la llave, que la identifica a una de otra. Cada llave es diferente y son diferentes porque ellas tienen una identidad. Tienen un corte, valles se llaman a estas partes de la llave. Pero hay algo sumamente importante que es lo que yo quiero traerlo a la vida espiritual. Dice que estas partes de las llaves que se trancan como esta curvita se llaman bromas o tope. Y lo que hace es que esa llave entre y mueva perfectamente ese perno en la cerradura. ¿Qué fue lo que el Señor le estaba diciendo a este varón? Yo te estoy dando la llave, tú vas a abrir la puerta, ese perno se va a mover y vas a abrir esa bendición para predicar y entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aplicamos lo que Dios nos dice? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la palabra se va a revelar a ustedes y a mí. No hay una preferencia porque la pastora recibe la palabra del Señor. Solo la pastora no, ustedes también. Ustedes tienen que encontrar esa llave justa para entrar a los reinos del cielo, a la presencia de Dios, para poder entrar a ese lugar santísimo. Entonces, ustedes tienen en la mano todo el llavero, porque cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, abrió las puertas del reino para que yo pueda recibir todas las llaves. Ahora, cuando yo conozco los nombres del Señor y yo estoy pasando una situación difícil y necesito que la bendición se abra para mi vida y realmente necesito que Dios me guarde y me proteja, yo voy a ir a clamarle a Jehová Nisi. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. ¿Quién es el que va a hacer justicia por mí? Él. Entonces voy a ir a utilizar la llave para clamarle a Dios por Jehová Nisi, mi bandera. Él va a ir delante, Él me va a estar dando victoria. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, porque él estaba cansado. Lean todo el capítulo, se sentía desmayar. Estaba realmente
sin fuerzas. Y él le clama. Y el Señor le da victoria. Entonces, si tú necesitas que Dios plante bandera en tu casa, en tu trabajo, tú vas a clamarle al Señor por Jehová Nisi. Jehová Nisi, tú eres mi estandarte, tú eres mi bandera. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida, amados? Para decirle, aquí está Jehová Nisi. Nosotros tuvimos que hacer un tiempo de mucho ayuno y oración a finales del año pasado, por situaciones que pasaban en la iglesia. Y si ustedes dan vuelta a las sillas, van a ver que hay un autoadhesivo que dice Jehová Nisi. Jehová mi bandera. Aquí se van a sentar los santos. Acá se van a sentar los escogidos. Acá todo el que se siente va a recibir la presencia y el poder del Señor. Y aquellos que vienen de las tinieblas se van a sentir tan incómodos que se van a tener que ir. Y no precisa, amados, ponernos a pelear con nadie. Es clamar por el nombre de Jehová. Jehová Nisi. Cuando yo estoy con una situación de enfermedad, me siento de fallecer porque estoy enfermo. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26, y vamos acá. La palabra dice así: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Ahora yo quiero explicarles, amados, que si yo estoy con una situación en mi interior, escuchen, voy a aplicar la llave de Jehová Rafa. ¿Y por qué explico esto? Este nombre surge en un contexto de necesidad física, en una situación de amargura, de problemas, de situaciones que afectaban las emociones. Entonces, cuando dice Jehová Rafa, lo que estoy diciendo es: Señor, restaura, Señor, remienda, Señor, cura mi físico, mis emociones, mi parte espiritual, lo que tiene que ser sanado. ¿Me están entendiendo? Entonces, si yo tengo, amados, una situación para sanar de mis emociones, ¿a quién le voy a clamar? A Jehová Rafa. Señor, ayúdame a superar esto. Ayúdame, Señor, porque acá me está diciendo que la sanidad es física, emocional, espiritual, es todas las áreas de mi vida. Y cuando yo clamo al Señor, el Señor es tan bueno, amados, que hasta me ayuda a perdonar. Porque la falta de perdón acarrea amargura en nuestros corazones, nos detiene. ¿Y cómo yo le voy a pedir al Señor: Señor, Jehová Nisi, sé bandera en mi casa, si yo lo que estoy teniendo son dolencias y problemas de sanidad espiritual? Entonces voy a decirle: Señor, necesito que seas tú, mi Jehová Rafa, sanando todas las áreas de mi vida. Si tú sanas las áreas de tu vida, tu testimonio cambia. No hay otra manera. Y si tu casa, por la diferencia, por el problema que haya, lo que sea, cuando yo le digo Jehová Nisi, las cosas cambian. Porque no soy yo con mis fuerzas humanas, soy yo en lo espiritual clamando, porque Dios me dio todas las llaves del reino. No me dio una. En el Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres de Dios tuvieron que ir probando y nombrando cada lugar y diciendo: Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Pero nosotros lo tenemos todo porque tenemos el llavero completo. Entonces, si tenemos el llavero completo, tenemos la posibilidad del reino completo.
Entonces empecemos a clamarle. Ustedes recibieron al comienzo de la reunión en el celular todos los nombres de Dios. Apliquen a su vida, levanten ayuno por su necesidad, levanten su vida en un altar de oración, clamando por su bendición, amados, clamando por su bendición. Y cuando nosotros estamos perdiendo la paz, tenemos Jehová Shalom. Él es mi paz. Él es mi paz. No podemos vivir con aquello que me dijeron, con aquello que me dicen, porque soy una hija del rey, porque tengo la identidad. Si te han menospreciado, si te han hecho menos, tú tienes que decir, Dios, tú eres mi Jehová Shalom. Yo voy a tener paz porque yo sé que tengo que estar aprobada delante de ti. Y voy a clamarle al Señor para que sea el Señor guiando mi vida. Jueces capítulo 6, versículo 24, dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Yo quiero decirles algo, amados. Gedeón estaba viviendo un tiempo de opresión. Estaba viviendo un tiempo de opresión. Si tú hoy estás viviendo un tiempo de opresión, recuerdan los testimonios de nuestros hermanos, lo que Dios ha hecho con nuestros hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Gedeón le clamaba al Señor por una salida, él vivió una situación muy difícil. Ahora, tener paz no es ausencia de problemas. Escuchen lo que les quiero decir. Tener paz no significa que los problemas no estén. El problema está como yo, Sandra, veo a mi problema. Se supone que Dios es más grande que mi problema. Porque si no, yo no le voy a poder decir al Señor, Jehová Shalom, Jehová, Dios de paz, dame paz para saber cómo enfrentarme en este problema. Dame paz y dame sabiduría. Pero cuando yo le clamo al Dios de poder, estoy activando una de las llaves que va a abrir ese cerrojo. Ese cerrojo que me va a abrir la puerta para entrar a ese lugar santísimo. Por eso muchas veces Dios no responde las oraciones porque no estamos con la llave correcta. No es lo mismo orar una hora completa diciendo, Señor, ayúdame y ayúdame a nombrar Señor. Yo primero necesito, Jehová Shalom, dame tu paz. Jehová Nisi, planto bandera en mi casa, hazte cargo, necesito tu estandarte. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? Pero tal vez yo tengo paz, pero estoy pasando por una situación difícil de salud. Entonces, ¿qué me voy a hacer? Jehová Rafa, yo necesito. Si mi cuerpo está mostrando señales de enfermedad, toma control de todo, de mis emociones, de mis pensamientos, Jehová Rafa, de todo mi ser, y dame sanidad. Entonces mi hora de oración, en vez de estar, Señor, y lamentándome, voy a ir a una oración concreta. Es lo que necesito, Dios. Y aquí tengo la llave. Y aquí tengo el llavero completo. Porque Jesús me dio el llavero completo cuando murió en la cruz por mí. Pero dejemos. Yo voy por la calle y si ustedes quieren que yo me dé vuelta para escucharlos y andamos por 18 de julio, un día lleno de gente, si ustedes no me gritan Sandra, tal vez en el ruido no los voy a poder escuchar. ¿O sí? ¿Nos vamos a nombrar o no nos nombramos? Hermana. Y nombro a la hermana. Nombro al hermano. Voy a orar por los hermanos. Los nombro.
Porque el nombre tiene poder, amados. En el nombre de Cristo Jesús declaramos para el 2026 la libertad del pueblo de Dios. Entonces empiezo a clamar por cuál es el nombre de la llave que yo necesito. Pero tenemos a Jehová Jireh. Jehová proveerá. Lo dice Génesis capítulo 22, versículo 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. No tengas miedo, amado, cuando hoy tal vez estás en escasez. No tengas miedo, porque Dios te está probando para ver qué llave vas a utilizar. ¿Cuál es la llave que tú vas a utilizar? ¿Cuál es la llave? Alguien me dijo a mí hace unos días, no estoy yendo a trabajar porque no tengo boletos. Entonces, yo decía, Dios, ¿cuál es el problema, hermanos, de caminar? ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe activa, se los digo yo. Hubo una época, hace muchos años, que tuvimos una crisis. Yo nunca llamé a mi trabajo para decirle, no voy a trabajar porque no tengo boletos. No voy a la iglesia porque no tengo boletos. Y miren que me quedaba lejos. Y salía hasta 1 hora y media, 2 horas antes. Y me iba cantando y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría porque de esa iba a salir, no lamentándome. Estuve tan bien de salud en esa época, para la gloria de Dios, porque la caminata nos da salud. ¿O no? Bueno, sean positivos, hermanos. Cuando ustedes están viviendo una situación difícil, es porque el Señor lo permite, ¿o no? Para ver cómo ustedes se paran. Porque tal vez 1 vez, 2 veces, 3 veces le pueden prestar para el boleto, pero no 20 días, 1 mes. Entonces hay que aplicar la fe. Yo de esta salgo. Y después Dios me va a proveer. ¿Vieron cómo cambia la actitud? ¿Por qué cambia la actitud? Y acá quiero que ustedes me entiendan. Cuando yo invoco el nombre correcto de Dios, el carácter de Dios se activa. Él empieza a defenderme y se alinean esos pernos que abren la cerradura, amados, para que la bendición del cielo llegue. Ahí está la diferencia. ¿Qué sacrificio estás haciendo para recibir la bendición? ¿Qué sacrificio físico tenés que hacer para recibir la bendición? Ahí está el tema. Queremos tener las bendiciones sin sacrificio. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero esto, pero aquí estoy para que seas tú proveyendo. Aquí estoy agradeciendo el plato de arroz, feliz porque tengo el plato de arroz y porque sé que me estás dando sabiduría para ser un buen mayordomo, un buen administrador, porque necesito conseguir mi casa, tener mi casa, mis sueños. Todo lleva sacrificio. Quiero vivir en mi vejez cómodamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi juventud? Trabajar, ¿verdad? Quererle a Dios, pagar impuestos para que después tenga. Pero si soy un vago, a la hora de utilizar el llavero completo, porque hay que orar, porque hay que buscar de la presencia de Dios. ¿Quién va a aportar este llavero? Va a aportar este llavero el que tiene la identidad de hijo. Todos los que estamos aquí tenemos la identidad de hijo. Dios nos escogió y Él dijo, bueno, yo quiero para cada uno de mis hijos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando yo estoy en obediencia al Señor y empiezo a clamarle a Dios por mi bendición, tengo la identidad de hijo y de hija. Entonces, ¿significa que está limitado? No, el límite lo pongo yo. Para yo tener la identidad de hijo o de hija, tengo que ser obediente a Dios.
No ser un calientabanco en la iglesia, sino realmente vivir lo que el Señor me dice. Ahora, hay una responsabilidad para tener identidad de hijo. Tengo las llaves, las guardo en el bolsillo. Qué hermoso, tengo un llavero completo. ¿No? Y la guardé. Y no me esfuerzo por tener todas las llaves y empezar a descubrir cuál es la llave de la entrada de ese palacio, de esa mansión, cuál es la llave que me hace entrar a la biblioteca, cuál es la llave que me hace entrar a ese lugar santísimo, cuál es esa llave que me ayuda a ser libre. ¿Cuál es la llave que me va a dar sanidad completa y voy a aprender a perdonar? ¿Cuál es la llave que me va a ayudar a ser realmente dependiente de Dios? ¿Cuál es la llave? ¿Me están entendiendo? Entonces, si ustedes miran lo que recibieron, van a darse cuenta que los nombres de Jehová son infinitos. La oración es el acto de insertar la llave en la cerradura. La oración es el acto de que inserto la llave en la cerradura y mi fe cuando lo giro y empiezo a aplicar lo que el Señor dice de su palabra. ¿Cómo está mi vida en esas áreas? ¿Por qué debo conocer el nombre de Dios, el nombre de Jehová? Porque mis oraciones van a ser más exactas, precisas, van a ir con la llave justa. No es lo mismo, Dios ayúdame, Dios guíame, Dios hace esto, sino que yo le voy a decir, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, necesito que tú proveas para esto. Necesito que tú hagas. Y en ese sacrificio, escuchen, en ese sacrificio empiezo a creerle a Dios. Inserto la llave. Necesito mi casa. Necesito, Señor, que me bendigas con un empleo. Y ahí empiezo. El Señor va a proveer. Pero para que el Señor provea, hay algo sumamente importante. Cuando el Señor, y comienzo a leer el primer pasaje bíblico, cuando el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y yo les dije que lo que él le estaba dando, lo que simbolizaba las llaves, era mayordomía y autoridad delegada. Si tú tienes la costumbre de ser un mal mayordomo en tu casa, no pidas tener bendiciones económicas, amado. Si tú eres desordenado a la hora de comprar, no pidas bendiciones en tu casa, porque eso va a estar limitado por tus malas acciones. ¿Cómo me administro? Porque acá dice que la llave simbolizaba mayordomía, simbolizaba mi autoridad. ¿Cómo me voy a administrar? ¿Cómo voy a empezar a ver lo que entra en mis manos? Jamás puedo gastar más de lo que recibo. Jamás. Tengo que aprender a tener tanta autoridad en lo que ingresa en mi hogar, amados, para no fallarle a Dios. Y escuchen lo que les voy a decir. Si tú vives con 20,000 pesos y sos fiel a Dios, esos 20,000 pesos van a ser de bendición y vas a poner la cabeza en la almohada y no le vas a deber a nadie. Pero pasa lo mismo con la persona que cobra 80 o 90,000 pesos. Es lo mismo. Acá teníamos una pena, personas que oraron, que se oró por un trabajo y vivían, no, porque yo cobro muy poquito, por eso no me da para pagar el alquiler, para pagar esto, para pagar lo otro. Dios los bendijo y llegaban a cobrar 95,000 pesos y dejaron de congregarse, porque no les daba el tiempo, porque estaban cansados. Estaban cansados. Y no era que estabas clamando por tener una solvencia económica para estar más tranquilo, para tener para el alquiler. Se compraron auto y no aparecieron nunca más a la iglesia.
Que Dios nos libre de eso, amado. Que Dios nos libre. Tenían un auto, compraron otro, con 2 autos. No podían venir a la iglesia porque no les daba el tiempo. Entonces muchas veces nosotros le decimos, Dios, ¿por qué tú no provees para esto? ¿Y no será que Dios no nos provee, amados, porque Él está viendo que en vez de bendecirte va a ser para mal? Y por eso el Señor hace que tú vivas escasamente, porque todavía no has entendido a confiar plenamente en que Él va a proveer. Piensen en esto. Porque si yo soy sincera con el Señor, si yo soy obediente con el Señor, cuando cobro 20, cuando cobro 50, cuando cobro 90, ¿no tengo que ser el mismo? ¿Que tengo que congregarme para alimentarme espiritualmente? ¿Que tengo que ser el mismo para saber administrarme? ¿Que para decirle Dios gracias porque si tú me aumentaste el sueldo es para que junte para mí futuro? Para que junte, para que guarde, para que tenga ese respaldo en el futuro. Yo no creo, amados, que ninguno sea tan pobre que no pueda juntar ni que sea 1,000 pesos por mes. Mentira. Eso es mentira. Te estás engañando tú mismo, porque yo tengo un Dios que provee. Yo tengo un Dios que provee. Y si no puedo 1,000, empiezo con 500 y empiezo a ponerlo en una lata. Y si yo digo una lata, amado, porque no sé ustedes, pero yo me crié con unas alcancías que eran como unas latas. Entonces, las cerrábamos con mi hermano para que no tentarnos y no abrirlas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y empecemos a luchar por este desafío este próximo año, a ser sabio. Si no puedo guardar 1,000 pesos, guardo 500. Y empiezo a poner autoridad sobre mi finanza. ¿Por qué, amado? Porque cuando viene el problema o viene una escasez, tenemos el recurso. Porque Dios nos dio sabiduría. No gasten todo, sean buenos mayordomos, sean buenos mayordomos. Pero hay algo fundamental y quiero ir terminando acá, que en el libro de Juan capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente. Jesús dice, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré. ¿Qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo agradezco a Dios por mi trabajo, porque puedo venir a la iglesia con gozo y alegría, servir a Dios sin tener la presión de que la iglesia no me puede dar. Pero Dios es tan maravilloso que me dio mi trabajo, amados, mi trabajo secular, que sí me cansa como ustedes se cansan. Porque somos humanos. Pero cuando yo empiezo a cansarme, le digo, Señor, tú eres mi Dios Rafa, Jesús Rafa. Ayúdame, dame fortaleza, dame autoridad. No permitas que me olvide que es un gozo congregarme, que es un gozo servirte, que es un gozo estar preparado. Amados hermanos, para estar acá, hay que estar conectados. El año pasado ustedes sabían que yo estaba estudiando algunas cosas. Este año estoy estudiando otras porque la palabra de Dios no se acaba nunca. La palabra de Dios no se acaba nunca. Fíjense en que yo necesito tener el llavero completo y esa llave para pedirle al Señor ese derecho de entrar a este lugar santísimo. Y voy a terminar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. El derecho legal de usar la llave. ¿Quién me da el llavero completo? ¿Quién me lo da? ¿Quién me da cada llave? ¿Quién me lo da? Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén, gloria a Dios. Lo que Él abre en tu vida siempre será de bendición. Ahora, hay puertas en nuestra vida que son del enemigo y nosotros se lo permitimos. El problema somos nosotros, no es Dios. Dios me está diciendo que lo que Él abre, nadie puede cerrarlo.
Entonces, si mi vida es bajo el propósito del rey y tengo el llavero completo, yo tengo todo para vivir con las puertas abiertas a la bendición. Pero cuando yo no entro al lugar santísimo es porque yo le he dado puertas contrarias al enemigo. Y si el Señor dice que el enemigo no tiene derecho, ¿por qué tú dejas la puerta abierta? El enemigo no tiene poder para entrar a tu vida y a tu casa si tú no abres la puerta. Porque la palabra me está diciendo que el Señor tiene el poder. Entonces, ¿por qué tú abres? ¿Por qué tú abres la puerta de tu casa siendo un mal administrador? Porque la administración económica también es un reflejo de cómo soy emocionalmente. Hay mucha gente que acá no, que Dios nos libre, de que se llena su espíritu, su alma haciendo compras. Y terminan siendo compradores compulsivos y terminan habiendo problemas de matrimonio. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza, porque no se puede, porque son malos administradores, porque gastan mucho. Eso es una puerta abierta al enemigo. No lo abrió el Señor. ¿Quién lo abrió? Ustedes. Cuidado con esas cosas. Añoro, sueño con mi casa propia. Amados, son hijos. Son hijos. Dios les dio la llave completa. Si este año ustedes tienen el corazón de eso, empiecen a orar. Empiecen a guardar ese, aunque sean cuentagotas, porque para el Señor no es cuentagota. El Señor está viendo tu sacrificio. Clamen a Dios. Yo hay un grupo de hermanos acá que les digo, pónganse en orar. Si la vivienda le dijeron que son en 5 años, eso lo dice el hombre. ¿Qué lo dice Dios? Para Dios no es imposible. Ay, que no se consigue el terreno, no sé de qué. Eso lo dice el hombre. ¿Qué dice Dios? ¿Dios proveerá? No dice la palabra que Dios proveerá. ¿Y a quién están creyendo? ¿Por qué siguen dejando puertas abiertas al enemigo? Si ustedes tienen un llavero completo para entrar y cerrar la puerta y recibir la bendición. Empiecen a creerle. Agarren un recibo de sueldo y oren por su recibo. Señor, enséñame a ser un buen mayordomo. Mira, es poquito, Señor, pero yo estoy creyendo en ti. Amados, cuando ustedes hacen eso y Dios va bendiciendo su vida económica, ¿saben que nunca más se olviden de agradecerle y pedirle a Dios? Nunca más. Yo hasta para ir a un supermercado tengo la lista, voy con la lista y agradeciéndole a Dios que tengo para comprar. Porque uno aprende en las pruebas a confiar tanto en Él, que cuando vos no tenés necesidad, vos decís, Dios, gracias, porque me enseñaste. Amados, yo abro mis ojos y cada día le agradezco a Dios por tener mi casa propia, porque fueron años, se rieron, una vez dijimos, queremos vivir en tal zona. ¡Oh! Ni que tú tuvieras. Costó horrores, pero vivimos en la zona que queremos. Pero ¿qué hay que hacer? Le tengo que creer a Dios. Le tengo que creer a Dios. Cuando llegamos a esa zona, escuchen, teníamos al lado personas que hacían trabajos. Del otro lado, y hubo mucho tiempo donde yo le decía, me quiero mudar, me quiero mudar, me quiero ir, me quiero esto. Y Dios más prueba nos mandaba. ¿Saben por qué entendí? Porque Él me había dado la bendición y en vez de agradecerla me estaba quejando. Porque ahora no me servía, porque era complicado el barrio, porque eran complicados, porque es bastante difícil en cuanto al ocultismo. Pero si Dios me dio esa bendición, ¿por qué no valoro eso? Entonces cuando comencé a cambiar la oración de hace 10, 15 años para acá, amado, Dios cambió de tal manera que aquello que no se podía hacer en ese barrio, mientras estábamos todos encerrados, para la gloria de Dios, mientras estábamos todos encerrados en pandemia y todo el mundo decía cosas negativas, la plaza que está enfrente a mi casa fue remodelada de tal manera
que es hermosa y tiene luz por todos lados. Y yo me quejaba de los árboles que producían sombra y que en la noche era oscuro y que se ponían los drogadictos y que no sé qué, no sé cuánto. Y así me quejaba. Y que era peligroso entrar en la noche y que no sé qué. Cuando yo cambié la oración, los aires se abrieron para nuestra bendición. Que se retroceda el enemigo y las tinieblas. No yo, si Dios ya me había dado ese lugar para vivir. Si Dios te dio un lugar para vivir, un trabajo, el que tiene que huir es el enemigo, no tú. Y el problema que tú tengas en tu trabajo, te pones a orar y a clamarle a Dios. Y si hoy no te reconocen y te pagan 2 pesos, sigue orando para que te reconozcan y te paguen lo que tú mereces. Pero el que te da el sueldo es Dios. Te van a pagar lo que tú mereces cuando tú utilizas las llaves que Él puso en tu mano. Entonces decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame a orar a otro nivel. Enséñame a clamar por tu nombre. Enséñame, Señor, a decirte aquí estoy, Señor, porque sé que tú vas a proveer. Pero para proveer tengo que cambiar. Para proveer tengo que renunciar a mis debilidades. Mujeres, ustedes no son tan pobres para decir que no tienen nada que ponerse. Abran esos roperos. ¿Saben que tenemos esa mal costumbre? Y no sabemos que maldecimos nuestra propia vida. Ábrelo, no tengo que ponerme. Empiecen a mirar, amados, y agradecer lo que tienen. Agradecer lo que tienen. Y aquello que está ahí empolvado, regálenlo, bendíganlo, bendicen a otro. Pero dejen de decir que no tienen que ponerse porque empiezan a maldecir su propia vida. Empiezan a agradecerle a Dios por lo que sí tienen y por lo que Dios les ha dado, porque tienen la llave completa. Tienen el llavero completo. Y algo sumamente maravilloso, que Jesús nos dio la llave maestra. Es esa llave que con una abro absolutamente todo. Entonces vamos a empezar a creerle al Rey. Vamos a creerle al Rey. Tenemos la llave maestra. Pónganse de pie, vamos a orar.